met a girl in Key Largo. I was on my way to Key West. She was a striking, hitchhiking mama, wearing a blue Sunday dress. I gave her a ride and she thanked me. She smiled and she said, God bless. She was leaving a gamble and two-time and Papa. She's so sick and tired of his mess. She's leaving a gamble and two-time and Papa. She's so sick and tired of his mess. I dropped her off at a little white house. She said belonged to a friend. I wasn't ready to tell her goodbye. I asked if I'd see her again. She said meet me tomorrow down at the end of Duval. She'd buy around when the sun went down, and we'd have ourselves a ball. She'd buy around when the sun went down, and we'd have ourselves a ball. Well, I couldn't sleep, all I could do was think about walking with her in the sand. And maybe that night in the pale blue moonlight, I'd kiss her and she'd take my hand. Me he venido hasta la casa visitable de Ernest Hemingway, que tiene en la última isla que conforma esta barrera natural de arrecifes, ya entrando en el mar Caribe desde el sur de la península de Florida. Esta isla, Key West, o llamada también como Cayo Hueso, es una casa que él tenía para venir a pasar los inviernos huyendo del frío de Norteamérica, y en verano pues la pasaba en Wyoming y los inviernos se trasladaba hasta aquí, hasta esta casa. Le he intentado dar alguna vuelta a este personaje para poder llegar a entender qué es lo que le pudo inspirar al empezar a visitar España y qué es lo que al final vio reflejado en su obra tanto literaria como periodística, qué es lo que le cautivó. Él no fue el único, pertenece a una generación de artistas, de escritores que les tocó vivir en una época. Él nació en el 1899 y murió en el 1961 como consecuencia de que cometió suicidio. Era ya el cuarto miembro de su familia que cometía suicidio, incluido su padre, y él de alguna manera ya presagiaba que iba a acabar de la misma manera. Pues bien, él pertenece a un grupo de artistas, a una generación que llegaron a su edad adulta al final de la Primera Guerra Mundial. Era un clima que se vivía de pesimismo, decepcionados por la guerra, y además pues estaban en unas vidas vacías, muy materialistas aquí en Norteamérica. También se juntó con los locos años 20 y la Gran Depresión. Entonces vean sus vidas muy vacías de sentido, y entonces emigraron a Europa, las dos grandes capitales, la vanguardia cultural a principios del siglo XX, que eran París y Londres, huyendo de este pesimismo, de vidas vacías, y buscando una vida algo más bohemia. Pues bien, en el camino desde Nueva York a París se hizo Ernest, el barco hizo una parada en el 1921 en Vigo, y es ahí desde entonces cuando empezó a no parar de visitar España. Empezó
apasionado, era una persona apasionada de la pesca, de los peces, y empezó escribiendo artículos sobre la pesca de las truchas, lo abundante que eran los ríos en España y no había que pagar por llevarse ese pescado, el salmón. Luego conoció el mundo de los toros, de ahí inspiró obras como por ejemplo Fiesta o Muerte en la tarde. Entonces él allí conoció los Sanfermines y fue un festejo en el que le cautivó, ¿no? Esta fiesta nacional del toreo le cautivó a él junto con otros compatriotas suyos, como pueda ser John Dos Passos, ¿no? Es difícil no encontrar a un autor que haya conocido España y que el mundo del toro no le haya sido indiferente. Y luego tuvo una vida muy intensa, como digo, aparte de sus reconocimientos, de los premios, que le tocó vivir varias guerras en su espacio vital. Él se fue como voluntario a Italia, no fue admitido aquí como soldado en su propio ejército. Siendo muy joven, hizo de conductor de ambulancia y se metió directamente en el bombardeo alemán que hubo en Italia siendo herido. También fue corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española. Iba con el North America Newspaper Alliance, este periódico, y estuvo en las batallas de Belchite y del Ebro. De hecho, entre la guerra civil, entre el 1936 y el 39, él en el 38 vino a esta casa para inspirarse y poder escribir sobre lo que había vivido en la guerra. De ahí viene la obra de La Quinta Columna, más Por quién doblan las campanas. Bueno, pues este personaje que tiene aquí, tengo yo ocasión hoy de poder conocer a través de su casa, donde ha inspirado parte y se ha traído toda esa experiencia. Era un gran viajero y fue muy prolijo, muy prolífero en su obra. Ha escrito desde artículos, ensayos, ficción, novelas y también, como digo, incluso participó en algún documental con la tecnología que había de aquella época. Y es que en Norteamérica en aquella época se empezó a poner de moda España. Hubo un intento, en este caso aparece un personaje que es el marqués de Vega Inclán, un auspiciado por parte del rey en aquel entonces de Alfonso XIII, que le hizo responsable de la Comisaría Regia de Turismo, lo que viene a ser un poco hoy el Ministerio de Cultura, que lleva la parte de la sección del turismo. Y este marqués estaba bien conectado con Norteamérica. De hecho fue también comisario o coleccionista de arte, y también hay otro personaje que es Archie Huntington, que es el fundador de la American Spanish Society aquí en Estados Unidos, y hizo una labor importante este marqués en intentar promover dentro de la alta sociedad norteamericana lo que es la cultura española y todas aquellas bondades, ¿no? Él, de hecho, fue el que creó la Casa del Greco, construyó la Casa del Greco en Toledo, y tenía un interés especial en conseguir alojamientos para que esta élite viniera aquí a España y la pudiera conocer más de cerca, ¿no? Todo el vestigio y todo el carácter y toda la riqueza cultural que tiene este país, España. Entonces, él fue uno de los que, Ernest Hemingway, de los que finalmente han acudido a España. Él ha dejado como legado el Instituto Ernest Hemingway, que es un instituto dedicado a la lengua, da clases de español en Bilbao, y es una manera de darle continuidad y de poner al final de moda la cultura española, esa cultura que él decía que España era el único país bueno que quedaba, ¿no? Con respecto del resto de Europa. Entonces hizo de puente de unión este escritor y prolijo literato y periodista, hizo de puente de unión entre esa joya que encontró desde el punto de vista de la autenticidad, porque él veía a España no como un país por debajo del desarrollo, subdesarrollado con el resto de países de Europa, sino que eso le había permitido anclarse en el tiempo y, por lo tanto, poder contar con una autenticidad que luego, con el fomento del turismo finalmente y el progreso, pues se iba a perder, ¿no? Y ese espíritu es del que se vio él impregnado
y que al final ha visto reflejado en su obra literaria, artística y periodística, como vengo diciendo. Pues bien, aquí en la casa de Ernest Hemingway, otro punto más en este viaje que es siguiendo la huella española en Norteamérica, este viaje que da comienzo de costa a costa aquí en Florida, camino hacia el lejano oeste, cada vez más acercándome hacia el lejano oeste, que está muy lejano todavía, y intentando encontrar la influencia que ha habido, la huella española y la influencia que ha habido en la sociedad norteamericana y que han visto aquí los norteamericanos, cómo le han dado valor y cómo se ha expresado a través de unos de sus actores fundamentales que tienen influencia en la sociedad, que son sus artistas, sus escritores y sus cineastas, sus arquitectos. Al fin y al cabo es expresar un espíritu del que estas personas se ven cautivadas a principios del siglo XX y que lo reflejan en su obra. Este puente de unión que ha permitido que España cuente con una influencia de visitantes cada vez mayor y que esté de moda en la sociedad actual contemporánea norteamericana, pero que también ha permitido abrir el espíritu de España a una América del Norte que vive en esa dicotomía, en esos dos polos que a veces se atraen y a veces se repelen, que es el mundo anglosajón y el mundo del carácter latino, herencia de la monarquía hispánica del siglo XVI, que emprendieron las exploraciones y la incursión en el septentrión de Nueva España, en lo que llaman el norte, al norte del actual México, y que ha dejado un legado en esta sociedad, en la sociedad norteamericana contemporánea.